Somos 4. Sí. No sé, yo les diría empezar, Bueno, así aprovechamos el tiempo y si se quiere sumar a alguien más, se va sumando. De todas formas, queda la grabación y siempre se puede consultar. Está, así que si a ustedes les parece bien, comenzamos con el tema de hoy, que como les dije en la clase pasada, a partir de hoy ya vemos el tema de sistemas operativos. A ver. ¿Dónde está? Acá. Tengo problemas para compartirla porque me aparece o sea, extendí la pantalla y no me agarra la extensión y tengo el PowerPoint en la extensión. A ver, un segundito. Ahí está, a ver, ahora sí. ¿Ven el rótulo? Sí, ahí se ve. Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, hoy comenzamos con el tema de sistemas operativos. Estamos un poco desfasados con respecto a las clases del manual, pero bueno, más o menos vamos a llegar igual, porque no nos queda mucho Zoom por adelante. Hoy vamos a ver, seguramente, porque este es un PowerPoint bastante largo, o sea, seguramente veremos una parte hoy y lo terminaremos de ver en nuestro próximo encuentro. Vamos a ver conceptos principales de sistemas operativos, así nos quedan fijados los conceptos, digamos. Como dice, puede definirse como un conjunto de programas que controlan la operación automática de un sistema de computación, o sea, una computadora, con dos funciones complementarias. Una que sea una máquina virtual fácil de operar y programar, o sea, amigable, y para administrar los recursos de esa computadora, de ese sistema, a fin de optimizar su funcionamiento, detectar errores e intentar salvarlos. Ahí sigue entrando gente. Muy bien. Continuamos. En el concepto, un poco estamos diciendo qué es lo que hace un sistema operativo, pero ante la pregunta, ¿cuál es la principal tarea de un sistema operativo? ¿Qué es lo que podemos decir? Esto lo hice hace un montón de tiempo, le agregaba animaciones en esa época. Bueno, sepan disculpar esas cositas. La principal tarea del sistema operativo es hacer disponibles las funciones necesarias para operar una PC. O sea, hace que la computadora, o sea, se pueda utilizar. Sin un sistema operativo, sin un sistema base, es muy difícil ejecutar una aplicación sin un sistema operativo atrás que la contenga. Por eso dice que el sistema operativo es como una conexión entre el hardware y el software, entre los programas y el hardware, que un poco también lo habrán visto estos conceptos en las clases que estuvimos viendo últimamente a través de la plataforma. Acá dice, bueno, los programas del sistema operativo lo podemos clasificar en módulos con el mismo criterio a los bloques funcionales del hardware. ¿Se acuerdan? A principio de año fue una de las primeras clases virtuales que tuvimos donde analizamos los bloques funcionales del hardware. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los bloques funcionales del hardware? No sé, no les estoy
evaluando ni tomando, es una charla, ¿eh? Si no se acuerdan, no importa, no pasa nada. No. Los bloques funcionales del hardware es una clasificación que se le hace al hardware de acuerdo a su función. Por eso se llama bloque funcional, ¿no? Cada elemento de hardware lo podemos incluir en uno de los 4 bloques funcionales, de acuerdo a la función. Los bloques son entrada, memorización, procesamiento y salida. No sé si se van a acordar. Sí, sí, sí. Eso a principios de año, ya lejos de hace tiempo, ¿no? Donde en entrada tenemos todos los dispositivos de entrada, o sea, periféricos, que me permiten el ingreso de datos y el ingreso de comandos, digamos, de instrucciones, de lo que serían los programas, ¿no? La memorización, que está conformado por la memoria principal, tanto la RAM como la ROM BIOS, o sea, no nos olvidemos que memoria principal, cuando decimos memoria principal, es un concepto que incluye a la RAM y a la ROM. Después, procesamiento, también tiene un único elemento que es el procesador, o CPU, que a su vez está constituido por una unidad aritmética y lógica, una unidad de control y los registros. Todo esto es un repaso, ¿no? Y por último, salida, el bloque de salida que constituye todos los elementos que dan salida a la información desde la computadora. Con la salvedad de que hay algunos componentes que pueden pertenecer a 2 bloques, al bloque de entrada y de salida. ¿Y qué elementos son? A ver, ¿quién se atreve a decirme cuáles son esos elementos? Un disco rígido. Claro, aquellos... Una unidad de almacenamiento. Claro, aquellos periféricos que son de entrada-salida. O sea, que no son solo de entrada o solo de salida. Claro, disco rígido, dice María de la Paz también. Un buen ejemplo, un buen ejemplo. Una pantalla táctil también es una unidad de entrada-salida, porque también permite el ingreso y permite el egreso. Bien, sigamos. Entonces, de acuerdo a los bloques funcionales, hay programas del sistema operativo que se usan para determinar cuál será el próximo programa que ejecutará el procesador y ordenar su ejecución sin intervención del operador, o sea, que se hace en forma automática. Y ese está vinculado al bloque 3, al bloque de procesamiento. Hay programas que establecen los lugares disponibles en la memoria principal, o sea, ordena la memoria, donde se van a almacenar los programas a ejecutar y sus datos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de zona de programas, zona de datos, de la pila de interrupciones y demás? O sea, cómo se va subdividiendo la memoria. La memoria no se subdivide automáticamente, lo hacen programitas del sistema operativo que se dedican a la memoria, o sea que están en el bloque de memorización. Después, el sistema operativo también tiene programas para los procesos de entrada-salida de datos entre memoria principal y periférico, los que se encargan de que ingresen los datos, ingresen las instrucciones y que salga la información. O sea, esos programas están vinculados al bloque de entrada y al bloque de salida. Perdón. Y programas para manejar archivos en discos, creación, borrado, apertura, cierre, todo lo que es manejo de almacenamiento de archivos, también son programas del sistema operativo y están vinculados en realidad a entrada y salida también. Un programa, el programa del sistema operativo es un programa en código máquina tal cual los programas que nosotros desarrollamos o cualquier aplicación que hagamos correr. O sea, se constituye por el mismo código máquina con los cuales se constituyen los programas que nosotros desarrollamos o cualquier aplicación. O sea, se dividen en esas 200 o 300 instrucciones simples que tiene cada modelo de procesador, y de acuerdo a eso se organizan como para poder ejecutar todos los comandos
del sistema. Y ahí dice, claro, en ese ejemplo, no existe una instrucción especial del sistema operativo que ordene controlar si hay o no hay papel en la impresora. En realidad se hace con una combinación de instrucciones simples. Así como vimos en su momento un ejemplo de ejecución de datos, de ejecución de instrucciones, perdón, donde tomamos como ejemplo una instrucción simple que era una asignación, ¿se acuerdan? Y que a esa asignación se le asignaba el resultado de un cálculo, se había transformado en 4 instrucciones simples y vimos cómo se iban ejecutando y demás. Lo mismo pasa con cualquier comando del sistema operativo. Se va a subdividir en una cantidad X de instrucciones simples para poder ejecutar la instrucción que necesita. En este ejemplo, controlar si hay o no papel en una impresora. ¿Se entiende? La pregunta dice, ¿cuáles son los objetivos del sistema operativo? Bueno, uno ve el concepto, después dice ¿para qué? Y en realidad es darle, o sea, seguimos hablando del concepto del sistema operativo. El objetivo primario es optimizar los recursos del sistema para que puedan correr todos los programas que necesitemos, o sea, como dice, para soportar los requerimientos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los sistemas operativos dentro de los programas? Tenemos programas de sistema y programas de aplicación. Obviamente, un sistema operativo va a estar clasificado dentro de los programas de sistema, que controlan la operación de la computadora, y los de aplicación, que resuelven problemas para los usuarios, que pueden o no ser parte del sistema operativo, porque ahí ya tenemos más programas que pueden llegar a hacer eso, ser parte o no del sistema operativo. Los que controlan la computadora son del sistema operativo. Sí. Por eso se dice que el sistema operativo es el programa fundamental de todos los programas del sistema. Y a nosotros como programadores nos aliviana un montón de trabajo con respecto a todo lo que es controlar hardware, controlar el resto del software y cómo se va a administrar. Para nosotros es transparente. Uno dice, sí, claro, obvio que es transparente. Y no es tan obvio, porque hace unos años, estoy hablando de anteriores generaciones de computadora, el programador tenía que tener en cuenta todo ese tipo de cosas que quizás el sistema operativo que existía no se hacía cargo. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación que se utilizan hoy en día ya se encargan de resolvernos un montón de cosas que de repente hace 20 años no lo hacían y lo teníamos que hacer nosotros como programadores. ¿Tá? Es como que a medida que va avanzando la tecnología, no solo de hardware, sino específicamente la tecnología de software, se nos hacen las aplicaciones más y más amigables, nos van solucionando problemas que antes los tenía que solucionar el mismo desarrollador. Como dice acá, colocándose un nivel de software por sobre el hardware para controlar todas las partes del sistema, presentar al usuario una interfaz o máquina virtual. Y acá tenemos el esquema típico de un sistema operativo. Los programas de aplicación, tenemos sistemas bancarios, reserva de una aerolínea, sistemas contables, juegos, o sea, todo el universo de programas de aplicación, todo lo que le llamamos aplicaciones. Los programas de sistema, compiladores, editores, intérpretes de comandos, sistema operativo. La herramienta que usan para programar está dentro del bloque de programas de sistema también, aunque no sea parte del sistema operativo, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos el hardware, que es cada hardware, o sea, cada procesador, propiamente dicho, tiene su propio lenguaje máquina, su microprogramación y todos los dispositivos físicos que lo constituyen. El procesador, propiamente dicho, y todos aquellos controladores están dentro de la computadora y tienen también una pequeña ROM con programas que van controlando
cada parte de la computadora en sí. Por último, tenemos los usuarios, administradores, desarrolladores, usuarios finales y demás. Nosotros nos vamos a enfocar en el hardware. En la microprogramación. Vamos a ver las características de la microprogramación. Es un software que solamente se localiza en la memoria de solo lectura, como les dije recién, en pequeños dispositivos ROM que están distribuidos en toda la computadora de acuerdo a su función. El que más conocemos es el ROM BIOS. Después también hemos hablado mucho del ROM de control, de la ROM de control. Está dentro mismo de la unidad de control. Pero también tenemos el controlador de disco, que también hay una ROM, el controlador de interrupciones, el controlador de caché. Cada vez que leemos la palabra controlador, ahí ya podemos imaginarnos que hay una pequeña ROM, y en esa pequeña ROM, un pequeño programita microprogramado. Por eso acá hablamos de microprogramación, porque está en el código máquina más puro de la computadora. Y ahí, bueno, va diciendo las características, busca las instrucciones del lenguaje máquina para ejecutarlas con una serie de pequeños pasos. El conjunto de instrucciones se interpreta y define el lenguaje máquina, claro. Y ahí tenemos, bueno, de esto ya hemos hablado varias veces, lenguaje de máquina o código máquina, que de acuerdo al modelo de procesador puede variar entre 50 y 300 instrucciones simples, sirviendo la mayoría para desplazar datos, hacer operaciones aritméticas, controlar valores. Si yo quiero ejecutar una instrucción compleja, voy a necesitar una cantidad X de instrucciones simples que entre todas ellas hagan lo mismo que hacía una única instrucción compleja. Y después, bueno, los dispositivos de entrada-salida, o sea, los periféricos, se controlan al cargar valores en registros de dispositivos especiales. ¿Se acuerda cuando vimos los ports? Bueno, ahí en los ports, en las interfaces, también hay controladores que se encargan de controlar el buen funcionamiento de todos los dispositivos de entrada-salida. Como dice acá, una de las principales funciones de un sistema operativo es ocultar toda esa complejidad de la que estamos hablando y brindar al programador. Cuando decimos al programador, en realidad no solamente al programador, al usuario en general. No necesariamente tiene que ser un programador, sigue entrando gente. Un conjunto más conveniente de instrucciones para trabajar. Bueno, y acá seguimos. Hoy es un día con muchas definiciones, como cada vez que empezamos un tema nuevo, ¿no? Sistema operativo se ejecuta en modo central o en modo de supervisión con máxima prioridad, generalmente con protección por hardware. Compiladores, editores y demás programas se ejecutan en modo usuario. Y acá sigue definiendo que es la serie de programas dispuestos ya sea en el software o en la memoria fija, el microcódigo del que hablamos recién, que hacen al hardware utilizable. O sea, cuando uno por lo general habla de un sistema operativo, habla de la aplicación en sí. Podemos hablar de una versión de Windows, podemos hablar de alguna distribución de Linux. Y reconocemos a eso como el sistema operativo. Pero una vez que en una computadora está instalado el sistema operativo, el conjunto del sistema operativo es no solo esa aplicación, el sistema operativo en sí, sino todo el microcódigo que está dentro de la computadora. Es la combinación de ambas cosas. El sistema operativo que cargamos más todo aquel microcódigo que viene en los distintos dispositivos ROM que se encuentran ya en la computadora. Técnicamente son parte del sistema operativo, más allá del tipo de sistema operativo que se les cargue. ROM BIOS
es parte del sistema operativo en sí. Uno dice, pero no, profe, el ROM BIOS es la ROM que está, sirve para arrancar. Bueno, pero técnicamente es parte del sistema operativo, por más que le agreguemos un Windows 10 o una distribución de Linux o un sistema de Mac, lo que sea. ¿Se entiende lo que digo? O sea, todo es como cuando hablamos de memoria principal, que uno piensa en la RAM nada más. En realidad es la RAM y la ROM. Bueno, el sistema operativo no solamente es el sistema que estamos cargando, sino además todo ese conjunto de ROMs que está dentro de una computadora. Profe, una pregunta puede ser. Sí. Usted habla de ROM, pero hoy en día también se usa Flash, ¿verdad? Para Sí, todo bueno, esto. el Y deja, Flash, o sea, claro, pues es de lectura-escritura, pero se utiliza, justamente se escribe para una actualización de firmware, pero después se utiliza como una ROM. exacto, es que la Flash pertenece al universo ROM. Cuando uno Claro, dice sí. ROM, no se refiere, hoy en día es el nombre genérico, es ROM, pero no es solamente esas memorias de solo lectura de hace 20, 30 años, ¿entiende? ¿No? Ujú. O sea, hay un universo que eso lo vimos a principio de año en uno de nuestros encuentros, donde vimos un cuadrito con todos los tipos de ROM que Sí, existen. la EEPROM, la EEPROM. No Exacto, sé y, si. y mencionamos también la Flash. Sí. Hoy en Ujú. día, incluso el universo va cambiando permanentemente. Hoy siempre se habló de las RAM como memorias volátiles, y ya tenemos RAM que no son volátiles. Ya tenemos dispositivos. Ahora son caras todavía, pero ya están en el mercado. Ya están en el mercado y las hace Intel. Se me voló el nombre. Pero eso no es los NVMe, los discos de acceso rápido, los M2, No. Estoy, cuando hablo de la RAM, hablo de la memoria RAM de la como memoria. memoria Ujú. principal, que tiene características de que ya no son volátiles, no perdemos todo. Imagínate con una memoria RAM así, yo apago el equipo y cuando lo enciendo, en 5 segundos ya tengo todas las aplicaciones abiertas. Ujú. Optane, la RAM Optane. Ujú. Googleenlo, lo fabrica Intel. Me parece que ya hay Kingston, me parece que ya lo está desarrollando también. Ahora es carísimo. Igual, profe, igual, o sea, para la Argentina, digamos, es algo moderno, pero para afuera ya tienen más o menos un año en mercado ya o más. Sí, bueno, para mí es algo, o sea, un año es reciente, sí, en realidad sí, tiene un año, sí. Ya, Sí, más o menos un año. Es más, Lenovo la saca al mercado, digamos, también como las memorias M2, que en sí no son M2, pero le dicen M2 también y todo. M2 Flash le llaman Lenovo. M2 Flash le ponen ese nombre. ¿Por qué Y Flash? Lenovo, no sé, pero Lenovo te las muestra de esa manera. Claro, porque ya en realidad habría que analizar bien las características técnicas y físicas, a ver si se puede considerar, porque ya es como que el límite entre el universo RAM y el universo ROM es como que se va desdibujando. Antes el límite era muy preciso, podríamos decir, bueno, esto es una RAM, esto es una ROM. Y ahora esto eh, se las clasificó de movida como RAM que no son volátiles. Entonces, digamos, ya lo que en realidad esto está generando para mí lo que es un cambio en el paradigma de la arquitectura de las compus, porque antes se hablaba de RAM y de ROM. Yo creo que de acá a un tiempo se va a hablar de memorias de acceso aleatorio en general, porque en realidad lo que tienen en común es que son de acceso aleatorio. Ujú. Me parece que por ahí viene la mano, pero es como siempre, cuando hay una tecnología nueva, los primeros tiempos son un poco confusos en cuanto a su definición y a su clasificación,
hasta que después empieza a haber como una especie de convención internacional y empiezan a aparecer en todos lados así, porque muchas veces es la decisión de una empresa llamarlo de una forma. Pues yo, por ejemplo, esto que vos me comentás de Lenovo, yo no lo conocía. Yo acá tengo la notebook que estoy usando ahora, la compré hace menos de un año, y tiene una RAM convencional, pero está preparada para ponerla, o sea, que no lo hice en su momento porque la diferencia era considerable, y estimé que no era necesario en ese momento, pero en cuanto quiera cambiarle la RAM, lo puedo hacer. Por lo menos está preparado para eso. Nada, estamos en ese aspecto pasando un momento de cambios. Pero sí, es como vos decís también, Gustavo. Así que bueno. Bien. Acá en este esquemita podemos ver cuáles son los principales recursos para que se realice un proceso de datos. O sea, personas, los programas, o sea, el software, los datos en sí, el procesador, la memoria real y virtual, los enlaces, ¿ves?, en caso de tener almacenamiento externo, los dispositivos de entrada-salida, y demás. ¿Todo esto para qué? Para obtener, o sea, el proceso de datos siempre tiene el objetivo de lograr resultados o información. Eso ya lo sabemos desde un principio. Siempre el objetivo es la información. Por eso muchas veces se le dice tecnología de la información. Seguimos con características de sistemas operativos. Ahí tenemos, a ver, esperen que me apareció un cartel. ¿Quién quiere entrar? Bueno, ahí tenemos algunas utilidades: facilitar entrada, salida, recuperar errores, planificar recursos entre usuarios, permitir a los usuarios compartir los datos entre ellos, compartir el hardware, definir la interfaz y demás. A medida que siguen avanzando los sistemas operativos, como va avanzando todo, las características también se van ampliando, porque había épocas donde los sistemas operativos no nos permitían hacer cosas que hoy sí se pueden hacer. Cuando no nos olvidemos de algo, cuando nace la PC, PC es personal computer, computadora personal. O sea, la usábamos y era una máquina totalmente aislada del resto de todas las máquinas que había en el mundo. Si yo quería compartir alguna información, algún archivo, necesitaba un soporte físico para llevarlo físicamente de una computadora a la otra. Obviamente, había en empresas, existían redes locales, ¿no? Pero estoy hablando a nivel, digamos, usuario que en ese momento tuviera una PC en la casa, que no éramos muchos en los 90, o sea, si yo quería compartir cosas, o sea, tenía que utilizar un dispositivo físico. Había una forma de comunicación que era a través de las líneas telefónicas. Estoy hablando de pre-internet, las BBS, que para de repente que me manden de Europa una imagen de 4 megas, tardaba horas. Pero horas de comunicación telefónica, donde se pagaba la tarifa de comunicación telefónica internacional, ¿no? O sea, nada. Esto es pre-internet. No porque no existiera internet, sino porque la red todavía no salía al mercado con el nombre comercial que hoy conocemos, que es internet. En realidad esta red ya existe desde la década del 60, ¿no? Pero bueno, bien. Los principales recursos administrados, claro, los procesadores, almacenamiento. En realidad, si nos ponemos a analizar, nuevamente volvemos al bloque, o sea, a los bloques funcionales del hardware. O sea, administra todos los bloques del hardware. Y también, como dijimos, estamos en realidad desmenuzando el concepto general del sistema operativo.
Son una interfaz con los operadores, con los programadores del sistema, los programas, el hardware, los usuarios. O sea, el sistema operativo es como que lo va cubriendo todo. Y dice que presenta al usuario el equivalente de una máquina extendida o máquina virtual que sea más fácil de programar que el hardware subyacente. Clasificación de sistemas operativos. Y creo que acá estamos llegando a la mitad de la presentación, así que vamos a analizar esta diapositiva y después seguimos la clase que viene. Primero vamos a analizar esto. Tenemos los monotarea, los multitarea. No confundir monotarea y multitarea con monoproceso y multiproceso. ¿Está? Son dos cosas totalmente distintas, pero que a veces uno se puede llegar a confundir. Especialmente uno confunde el concepto de multitarea con el de multiproceso. El concepto de multitarea apunta al sistema operativo, de poder realizar simultáneamente múltiples tareas. El concepto de multiproceso apunta al hardware, al procesador. Para que una computadora se pueda considerar que tiene multiproceso, debe tener más de un procesador. Entonces, ahí podemos hablar de multiproceso. Y en el universo PC, o sea, escritorio, all-in-one, laptop, notebook, netbook, todo el universo PC, todas las computadoras tienen un solo procesador. Por más que, profe, pero este tiene tantos núcleos, es un multinúcleo. Eso justamente le iba a comentar, no tiene que ver con los núcleos, sino que es por... Pero sigue siendo, pero conceptualmente es un solo procesador. Conceptualmente es un solo procesador. Fíjate, en algún momento vimos el tema de procesadores, debe haber quedado la grabación y ahí hablamos de la diferencia de lo que es tener dos procesadores o un procesador multinúcleo. En realidad, o sea, nos da la noción, nos da la sensación de que estamos trabajando con más de un procesador. Pero la unidad central de proceso lógicamente sigue siendo un solo dispositivo. Lógicamente, lo que pasa que es un solo dispositivo que puede tener más de una hebra de proceso, ¿se entiende? Pero el programa que se ejecuta siempre es uno, el programa principal. ¿Tá? Esto lo vamos a extender un poco más la clase que viene cuando continuemos con esto. Bueno, y ahí tenemos la división de los multitareas, que es de tiempo compartido y de tiempo real. Gente, si les parece bien, pues ya incluso se está acabando el tiempo y estamos en la mitad de la presentación. Así que si quieren me pueden hacer una consulta, algo, y seguimos en nuestro próximo encuentro con esta presentación de sistemas operativos. ¿Alguna consulta, una opinión, alguna aclaración, no sé, una inquietud? No, por mi lado no. Bueno, bárbaro. No, profe. No, la verdad que no. Bueno. Perfecto, profe. Buenísimo. Yo ya creo que mañana van a poder acceder a la grabación en la plataforma. Y bueno, espero que tengan una buena semana. No se olviden que se está acercando el trabajo práctico 3. Sí. Ya sería el último. Ya sería el último. Ya se está acercando. ¿No? Me parece que es en 2 semanas, si no me equivoco. El 3 en de 3 noviembre, creo. No, Sí. el 26. El 20, sí. Bueno. La semana que viene. La semana que viene ya arranca, ¿no? Claro. Sí. Sí. Siempre me confundo, como hay toda una semana para hacerlo, siempre me queda... Igual saben que tienen el documento, el plan de trabajo que les dimos en marzo, que están todas las fechas, ante cualquier duda recurran ahí, que ahí tienen todo. Y bueno, ya saben, si surge alguna duda, alguna inquietud con respecto a un trabajo práctico, me pueden mandar un mensaje y en lo que les pueda ayudar ya saben que acá estoy. Tanto yo como Buenísimo. ¿no? Por supuesto.
Sí, sí. Genial. Bueno, gente. Igual facilito, profe, el TP. El último TP, ya estamos Vamos. cansados. Hasta ahora no hemos hecho nada difícil, ¿eh? Vamos. Vamos. Sí, ya sé, ya sé. Estamos todos descansados, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, Bueno, gracias, profe. buena semana para. Chao, buena Nos semana. vemos. Chau, chau. Gracias, chao, hasta luego. Chao.